Buenos días, muy buenas noches. Yo soy el doctor Luis Flecha y voy a estar hablándoles sobre los tumores de vejiga. Entonces, con respecto a las neoplasias malignas de vejiga o cáncer de vejiga, vamos a ver que estos representan el 7% de todos los cánceres y el 3% de la mortalidad por cáncer en Estados Unidos. El 95% de estos tumores son de estirpe epitelial, ¿sí? Y no nos olvidemos de la histología, que estos están revestidos por un epitelio de tipo urotelial. Por lo tanto, son la gran mayoría tumores de tipo urotelial. Entonces tenemos aquí en esta tabla donde podemos ver los tumores, ¿sí? Como les dije, el 95% son tumores de tipo urotelial y son los papilomas exofíticos, papilomas invertidos, las neoplasias uroteliales papilares de bajo potencial maligno, tenemos los carcinomas uroteliales papilares de bajo y alto grado, y también tenemos el carcinoma in situ. Tenemos los carcinomas mixtos, donde además de tener un tumor urotelial, puede estar asociado a un carcinoma escamoso, adenocarcinoma, etc. Luego tenemos los adenoscarcinomas, luego tenemos el carcinoma de células pequeñas, ¿verdad? Microcítico, y también los sarcomas, pero mucho más frecuente, el 95% son de estirpe epitelial urotelial. Vamos a ver que si englobamos todos los tumores uroteliales presentes en todas las vías urinarias, el 90% de ellos están ubicados en la vejiga y se caracterizan por ser multifocales, ¿sí? O sea, suelen ser más de un tumor. Pueden estar desde la pelvis renal hasta la uretra, ¿sí? Y se les reconoce lesiones precursoras bien diferenciadas, como lo son la hiperplasia papilar urotelial, que es un tumor de morfología papilar no invasiva, y tenemos el carcinoma urotelial in situ, que es un carcinoma urotelial de morfología plana, ¿sí? Tampoco invasiva. En su gran mayoría, ¿verdad? Estos tumores que vamos a ver, las lesiones son infiltrantes y no se les suele identificar la lesión precursora. Entonces tenemos la clasificación de estos tumores uroteliales. Tenemos una clasificación antigua desde 1974 que fue dada por la OMS, que dividía los tumores uroteliales en papiloma urotelial, neoplasia urotelial de bajo potencial maligno, carcinoma urotelial papilar grado 1, carcinoma urotelial papilar grado 2, carcinoma urotelial papilar grado 3. Había un problema a la hora de hacer diagnósticos porque diferenciar entre una neoplasia urotelial de bajo potencial maligno y un carcinoma urotelial papilar grado 1 era muy difícil porque eran muy similares, el aspecto microscópico, y por lo tanto había mucha confusión y muchos problemas a la hora de hacer el diagnóstico. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Y se estableció una nueva clasificación a partir del 2004, también de la OMS y la Sociedad Internacional de Uropatología, donde dividía o clasificaba los tumores uroteliales en papiloma urotelial, ¿sí? Neoplasia urotelial de bajo potencial maligno, que englobaba a la neoplasia urotelial de bajo potencial maligno ya establecida previamente, pero al carcinoma urotelial papilar grado 1 también lo incluían dentro de ese grupo. Y a los carcinomas uroteliales papilares grado 2 y 3 se le designaba bajo grado y alto grado. Y esto es mucho más fácil a la hora de diagnosticar. Entonces, vamos a ver que estos tumores uroteliales son mucho más frecuentes en el hombre que en las mujeres y se ven en un 80% de entre los 50 y 80 años de edad. Se ve con mayor frecuencia en países desarrollados, en zonas urbanas, debido a que está asociado a ciertos factores como el tabaquismo, ¿sí? Eh, contacto, ¿verdad? Con arilaminas. También se puede estar asociado a ciertos parásitos como lo son los esquistosomas amentobium. En este caso, estos tumores suelen ser más de tipo escamoso. También está asociado al consumo de analgésicos a largo plazo, como también ciclofosfamida y la irradiación por tumores pélvicos.
Morfológicamente vamos a ver que varían desde una forma papilar o plana o inclusive nodular. ¿Sí? Macroscópicamente se ven excrescencias sobrelevadas rojizas de tamaño variable, ¿sí? Y la gran mayoría de las lesiones van a ser exofíticos o papilares de bajo grado y suelen estar localizados en las paredes laterales o posterior de la vejiga. Entonces aquí tenemos una imagen de la vejiga donde podemos ver en la pared posterior la presencia de esta masa tumoral exofítica, ¿verdad? Fíjense los bordes irregulares, la heterogeneidad de su coloración con áreas amarillentas y rojizas de necrosis, hemorragia. Y aquí tenemos otra imagen de la vejiga donde vemos el tumor principal, fíjense, de gran tamaño exofítico, pero también a lo largo de la otra pared también vemos otros tumores, ¿verdad? No se olviden que suelen ser multifocales. Entonces, vamos a hablar primero sobre los papilomas. Los papilomas, como le dice su nombre, son tumores eh, benignos, ¿sí? De estirpe epitelial, representan menos del 1% de los tumores de vejiga y son lesiones exofíticas unidas a la mucosa por un tallo. Se ve en pacientes jóvenes y histológicamente vamos a ver un epitelio idéntico al urotelio normal. Simplemente va a tener una morfología exofítica, ¿sí? Es infrecuente que estas lesiones recidiven o progresen a un cáncer, ¿ok? Luego tenemos también los papilomas que en lugar de crecer de forma exofítica crecen hacia adentro, por lo tanto son invertidos. Y la morfología hay que tenerle cuidado, ¿por qué? Porque como crece hacia abajo, confunde muchas veces con una infiltración, pero son tumores benignos, ¿sí? Luego tenemos esas neoplasias uroteliales papilares de bajo potencial maligno, donde lo que vamos a ver simplemente es un urotelio más grueso, ¿sí? Va a tener una atipia, pero una atipia mínima que muchas veces es difícil de apreciarlo, ¿verdad? Y se puede observar en algunos casos mitosis, ¿ok? También estas lesiones eh, pueden recidivar, ¿sí? Y en raros casos progresan hacia un cáncer. Entonces aquí tenemos la imagen histológica donde podemos ver estas proyecciones o protrusiones exofíticas ocupadas por un centro fibrovascular. Y vamos a ver que van a estar revestidas por células epiteliales de tipo urotelial. Y si vamos a contarlas, ellas tienen que tener menos de 7 células de espesor. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 células de espesor, ¿sí? Aquí 1, 2, 3, 4, 5 células de espesor. Entonces eso representa a los papilomas. Y en algunos casos podemos ver que esos papilomas en lugar de crecer hacia afuera, crecen hacia adentro. Fíjense, entonces este es el aspecto del papiloma invertido. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con la infiltración, ¿verdad? Por los tumores uroteliales. Pero vamos a ver que si miramos con detalle, las células no muestran atipia, raramente vamos a encontrar mitosis, ¿sí? Y no hay tampoco reacción del estroma. Y luego tenemos las neoplasias uroteliales de bajo potencial de malignidad, donde también vamos a ver proyecciones exofíticas, vamos a ver un eje fibrovascular y miren el epitelio que tiene. Es un epitelio más grueso, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 capas de células epiteliales. Ese es la característica más resaltante. Y la atipia es mínima, ¿verdad? Prácticamente no se puede apreciar una atipia aquí. Luego tenemos los carcinomas papilares uroteliales de bajo grado, que también tienen un aspecto papilar. Vamos a ver que muestra una atipia, ¿sí? Hay atipia mínima, pero hay atipia, sin dudar hay atipia. Vamos a ver que tiene un aspecto ordenado, ¿sí? Tanto arquitectural como citológico, y estas lesiones sí pueden recidivar, ¿sí? Y son raras que infiltren, ¿sí? Generalmente están bien limitadas a la mucosa. Luego tenemos los carcinomas papilares uroteliales de alto grado, que estos sí muestran una marcada atipia,
con anaplasia inclusive, mitosis atípica, desorganización, pérdida de la polaridad de las células, y en su gran mayoría estos ya son invasivos, ¿sí? Ya están infiltrando. Son agresivos y tienen un riesgo de progresión y un potencial metastásico, ¿verdad? Tanto a hígado, pulmón como médula ósea. Entonces aquí tenemos el aspecto macroscópico de estas lesiones, como les dije previamente, son exofíticos, son papilares. Vamos a ver, eh, para comparar, ¿verdad?, con la neoplasia papilar urotelial de bajo potencial maligno, donde simplemente veíamos un aumento en el espesor del revestimiento epitelial. Miren estas dos entidades, ¿verdad?, el carcinoma urotelial de bajo grado y de alto grado. En el de alto grado claramente podemos ver una atipia y una anaplasia, ¿ok? Y en el de bajo grado, fíjense cómo vemos los núcleos más de mayor tamaño, vemos alguna que otra hipercromasia, hay una atipia, ¿sí? Claramente hay atipia, pero es una atipia mucho menor en comparación al de alto grado. Entonces tenemos los carcinomas uroteliales de bajo grado, carcinomas uroteliales de alto grado, ¿sí? Y aquí tenemos la neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno. Luego tenemos las entidades invasivas, ¿verdad?, como el carcinoma urotelial invasivo, que en su gran mayoría está asociado a un carcinoma papilar de alto grado, ¿sí? O puede estar asociado a un carcinoma urotelial in situ, ¿sí? Este carcinoma urotelial in situ o carcinoma urotelial plano, como dice su nombre, tiene una morfología plana, no es exofítica y no es papilar, ¿sí? Por lo general muestra una atipia muy marcada, ¿verdad? Sería muy parecido al carcinoma urotelial papilar de alto grado, ¿sí? Por la atipia que muestra. Entonces acá tenemos una imagen donde podemos ver este carcinoma in situ, carcinoma urotelial plano. Tiene una morfología plana, ¿sí? Se ve como una lesión simplemente enrojecida, puede ser aplanada, ligeramente sobrelevada. Y vamos a ver que está revestido, ¿verdad?, por células uroteliales totalmente atípicas. Miren acá la pérdida de la polaridad, ¿sí? El pleomorfismo, hay atipia, hay mitosis, ¿sí? Entonces claramente atípico. Y aquí podemos ver otra vez una imagen de la vejiga. Fíjense, esta parte de la vejiga tiene un revestimiento urotelial normal y aquí vemos el revestimiento urotelial atípico, ¿verdad? Donde tenemos un carcinoma urotelial plano, ¿sí? Fíjense, es plano, revistiendo toda la vejiga, y aquí podemos ver ya asociado a una invasión del estroma. Por lo tanto, ya es un carcinoma urotelial invasivo. Acá podemos ver cómo está invadiendo en profundidad y está en contacto con las fibras musculares lisas del músculo detrusor. Vamos a ver que estos tumores se manifiestan generalmente con una hematuria indolora. También puede haber síntomas de polaquiuria, tenesmo o disuria. Puede haber síntomas de pilonefritis o hidronefrosis cuando hay obstrucción. Podemos ver que estos tumores uroteliales tienden a desarrollar nuevos tumores luego de la resección y muestran recidivas generalmente de un grado mayor, ¿ok? Y el pronóstico va a depender del grado histológico y del estadio. Por supuesto, aquellos que son de alto grado tienen una mayor mortalidad. Fíjense que la supervivencia en 10 años es del 98% en los tumores de bajo potencial maligno o de bajo grado, ¿sí? Y cuando estamos ante un carcinoma invasivo, la mortalidad ya se reduce a un 30% en 5 años, ¿ok? Más todavía si esa invasión compromete a la muscular propia, al músculo detrusor. Entonces aquí tenemos una imagen esquemática donde podemos mostrar la morfología exofítica generalmente de estos tumores y no olvidemos que la gradación de los tumores, de todos los tumores, o sea, no la gradación, sino la estadificación de los tumores está dado por el TNM. En este caso el T, el tamaño tumoral, va a depender enormemente de la profundidad de invasión, ¿sí? Si comprometen a la muscular propia o el músculo detrusor, ahí la mortalidad
se vuelve mucho mayor. ¿Ok? También tenemos otros tumores, además del carcinoma urotelial, algunos como el carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide, representan simplemente el 3 al 7% de los cánceres de vejiga en Estados Unidos y más frecuentemente se ven esto en países con esquistosomiasis endémica, porque está asociado a este parásito. También tenemos los adenocarcinomas, que son raros, ¿sí? Que son idénticos a los que podemos encontrar en el intestino grueso. Generalmente están asociados a metaplasia intestinal y se ven en estos casos específicos como, por ejemplo, extrofia vesical o malformaciones del uraco. Suelen ser las entidades más frecuentemente asociadas a los adenocarcinomas. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos ver la diferenciación escamosa de estos tumores, ¿verdad? Un carcinoma escamoso, y aquí en profundidad encontramos los huevos de este parásito que es la esquistosomiasis. También tenemos tumores mesenquimatosos, tenemos los tumores benignos, más frecuentes el leiomioma, ¿sí? Y más raramente tenemos los malignos, y entre ellos los sarcomas, ¿sí? Estos sarcomas generalmente son masas blandas, carnosas, de color grisáceo, que protruyen hacia la luz vesical. Podemos encontrar en lactantes y niños un tumor que se llama rhabdomiosarcoma embrionario y en los adultos más frecuentemente leiomiosarcoma. Pero en general, en comparación con la población general y en comparación con los otros tumores, son muy raros. También podemos encontrar tumores secundarios en la vejiga. En su gran mayoría suele ser debido a una extensión directa, ¿verdad? Por lesiones primarias de órganos cercanos, como cuello uterino, por ejemplo, próstata, etc. Y aquí podemos ver una imagen. Tenemos una lesión nodular bien delimitada que protruye hacia la luz, ¿verdad? Vemos el revestimiento urotelial y si vemos una imagen a mayor aumento, vamos a encontrar que va a estar constituido por fibras musculares lisas idénticas al músculo liso normal, ¿verdad? Por lo tanto es un tumor bien diferenciado, un leiomioma. También tenemos tumores dentro de la pelvis renal, ¿sí? Estos representan el 5 al 10% de los tumores renales y pueden ser desde papiloma hasta carcinomas invasivos. Lo mismo que estuvimos viendo en la vejiga. Los síntomas suelen ser hematuria, puede haber hidronefrosis y pielonefritis porque generalmente producen obstrucción, ¿sí? No nos olvidemos que mucho más frecuentes son los tumores en la vejiga, por lo tanto, cuando hay tumores en la pelvis renal, en un 50% de los casos se detecta también un tumor en la vejiga, ¿sí? La sobrevida en 5 años es del 50 al 100% en tumores no invasivos de bajo grado y menos del 10% en aquellos que son infiltrantes de alto grado. Entonces aquí tenemos una imagen del riñón, tenemos la pelvis renal, los cálices menores, ¿verdad? Y mayores, y aquí fíjense la protrucción de esta masa tumoral exofítica que ocupa la luz de la pelvis, ¿okay? Entonces histológicamente esto puede ser un carcinoma urotelial papilar de bajo grado, de alto grado, o puede ser también un papiloma urotelial, ¿verdad? O sea, las mismas lesiones que encontramos en la vejiga pueden ser en la pelvis renal. Y eso es todo, muchísimas gracias, hasta luego.